Ese es el punto, Camila, gracias, porque el presidente Petro toma como tesis la que aquí esgrimieron ayer Héctor Riveros y Álvaro Forero, y es que no se puede tener tal claridad hoy, o al menos no definitiva, sobre si lo que hace el ministro Ricardo Bonilla es gestión parlamentaria, pedir que se les aprueben unos proyectos que necesitan los municipios o departamentos de los congresistas, algo que el presidente Petro decía han hecho desde hace 200 años todos los gobiernos, o si aquí puede eventualmente existir una corrupción y un eventual interés indebido en la celebración de contratos, Aurelio. Esa es la gran pregunta y lo que tendrá que definir la justicia. En su opinión, aquí, ¿hay gestión parlamentaria o puede haber corrupción? Pues mire, si uno toma, Ricardo, los elementos que dio Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, o sea, eso no fue en una emisora, ni fue en un periódico, ni fue en un boletín, ni en un TikTok. Eso fue ante la Corte Suprema de Justicia y dijo dos cosas respecto a la representante Manrique. La primera cosa es que ella le escribió con su mismo puño y letra en la libreta de Olmedo López, una libreta que dice él tenerla muy bien guardada, los distintos contratos, no solo los de Arauca, le escribió también el de Cotorra y le escribió también el de Carmen de Bolívar y le escribió las diligencias que había que hacer con los distintos congresistas, ella misma lo escribió con su puño y letra. Y complementando, también basado en la estructura que describía Olmedo López, de que se trata de unos recursos que le llegan a la unidad de gestión de riesgo. Esos recursos se direccionan a unos contratos que los congresistas piden ubicar en distintos sitios. Y agrega Olmedo López que una vez llegaran los contratos a estos sitios, que se justificaban además con desastres que no existían, se busca el contratista que le entrega la palada al gestor o promotor del contrato. Y esto además tampoco es nuevo, es decir, aquí ya ha habido congresistas en Colombia, en otros gobiernos, condenados por esas mismas maniobras, por esas mismas picardías. Entonces, pues por supuesto que lo que tiene que aclarar la Fiscalía y la Corte Suprema, en el caso de los congresistas, es si cabe más la palabra de la doctora Manrique o cabe más la palabra de Olmedo López y quién tiene las pruebas para definir la sentencia que haya lugar. 7:17 minutos. Ricardo, quiero preguntar a los oyentes en nuestra cuenta @BluRadioCo si consideran que lo que está haciendo el ministro Ricardo Bonilla, según los chats de Sneider Pinilla y según la declaración de Olmedo López, es gestión parlamentaria o si considera que puede haber eventualmente un acto de corrupción. Luis Ernesto. Ricardo, es cierto que todos los parlamentarios de todos los en todos los gobiernos de Colombia hacen gestión por su departamento y eso no hay que satanizarlo. Y gestión consiste en decir, mire, el presupuesto general de nación y en un país profundamente centralista como Colombia debe asignar partidas presupuestales para construir un puente, para construir un hospital, para construir una vía en un departamento y que el representante de la Cámara del departamento que sea vaya donde el ministro de Transporte, donde el ministro de Hacienda y busque a lo largo de su gestión que eso se concrete. Ahí no hay corrupción. Pero y eso no se puede satanizar porque eso no pasa únicamente en Colombia, sino pasa en el mundo entero, en cualquier sistema parlamentario. Pero donde sí tenemos que tener la lupa puesta es en algo que revelan los chats de Sneider Pinilla, yo creo no podemos desconocer, y es que él dice, cuando habla de estos 3 municipios a donde se están destinando recursos, no para hacer vías, para mitigar riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que pudo haber un deslizamiento, que hay un derrumbe, que hay una inundación. Para eso es la plata de la unidad de gestión de riesgo. El problema es que nos revelan los chats de Sneider Pinilla. Y nos revela en los chats de Sneider Pinilla que la demora se debe que no había ninguna emergencia, que tuvieron que crear una emergencia, pareciera por los chats que lo que hubo fue una ficción sobre una emergencia que no existía para poder justificar el traslado de recursos de la nación para una mitigación de riesgo, para una obra. Y ahí, cuando eso pasa, así no haya habido ningún contrato firmado, porque evidentemente no se firmó ningún contrato, como lo ha dicho el mismo presidente de la República, pero eso no puede llevar a la audiencia a confundirse. El que no se haya firmado un contrato no quiere decir que no haya habido un interés indebido en que se celebrara ese contrato, porque lo indebido consiste esencialmente en que están destinando plata de la nación no con un criterio técnico de aquí hubo un derrumbe, aquí hubo un deslizamiento, aquí hay que hacer, por ejemplo, como en La Mojana, hay una inundación, hay que hacer algo. No, están mandándolo a unos municipios con un criterio político, con un criterio de que voten en la Comisión de Crédito Público. Claro. Son congresistas que integran la Comisión de Crédito Público, en los chats que revela Sneider Pinilla
muestra cómo el asesor insiste constantemente y dice, oiga, se nos van a caer los créditos de la nación. Claro que los créditos de la nación son importantes, como lo dice el presidente, pero uno no puede conseguir los créditos de la nación cogiendo plata del riesgo de la gente, mandándola a municipios donde no se necesita porque hay un congresista amigo, entre comillas, que vota. Ahí, a mi modo de ver, hay un indiscutible interés indígena. 7:20 minutos, María Consuelo. ¿Sabe que de lo que dijo anoche el presidente también puedo concluir cuál va a ser la defensa del gobierno eventualmente en estados judiciales? Y es decir, que como no se giraron los recursos, no hay delito. No se perfeccionó. Lo dijo en el caso del ELN, por ejemplo, dice que yo evité que giraran la plata, lo cual no quiere decir que no hubiera existido la intención de girar la plata. Claro, y sabemos que el interés indebido se perfecciona es precisamente demostrando que aunque no se haya hecho el contrato, sí se dio la intención. Yo creo que la diferencia entre gestión parlamentaria, Ricardo, y que esto tenga un manto de duda y exista una presunción de que se haya cometido un delito, radica en 3 puntos muy claros. El primero, que se hubiera dado la asignación de la plata antes de la declaratoria de la emergencia, como lo mencionaba Luis Ernesto. Creo que eso es clarísimamente anómalo y en el orden de los factores aquí sí altera el producto, porque es que usted no puede andar diciendo de antemano asigno la plata si no tiene claro que ese municipio es digno de recibir los recursos por la razón de ser y la procedencia de los recursos dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Lo segundo es que haya un interés en quiénes son los contratistas. ¿Por qué habrían de interesarse en los contratistas si no es porque tienen un acuerdo previo de una corruptela con los contratistas ya conversados? O sea, definir el contratista de antemano también genera un manto de duda muy grande. Y lo tercero, la transaccionalidad de los votos. Ahí están los 3 elementos en los que yo creo que hay una grandísima diferencia entre una gestión parlamentaria en pro de las regiones, en pro de los departamentos, de las comunidades que votaron por ellos, y un acto de corrupción, Héctor, o por lo menos que genera muchas dudas. ¿Sabe que coinciden, por ejemplo, en fechas la premura y el afán del ministro Bonilla porque se adjudiquen esos contratos específicamente en esos municipios y a esas personas con la aprobación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de Empréstitos Internacionales de Colombia? Entre otras cosas, eso lo tendrá que mirar la justicia para determinar si hay o no un delito en ese caso. Claro, porque hay unos congresistas presionándolo, hay unos congresistas diciéndole cuando él llega al Congreso que pues el gobierno viene a pedir el apoyo y en cambio nosotros pedimos nuestros proyectos y nadie nos atiende y no los gestionan y nos toman del pelo y tal. Eso es lo que suele pasar en el Congreso. Yo pues vuelvo a correr el riesgo aquí de que algunos de ustedes insinúen que es que yo estoy metido en actos de corrupción o que soy una especie de cómplice de los corruptos, como lo han insinuado en estos 2 días por tratar de explicar, digamos, cómo funcionan estas cosas en el Congreso y en el gobierno. Y me alegra mucho además que Aurelio, que ayer se ufanaba de no conocer el funcionamiento del clientelismo en Colombia, haya tomado la tarde de ayer para leer un poquito de cómo funciona eso, porque eso no es tan difícil, digamos. Hay unos libros escritos hace rato de cómo funcionan eso. Hay uno sencillito de 100 páginas que se llama El Dulce Poder, que lo editó La Silla Vacía con base en sus reportajes periodísticos, en el que explica perfectamente el funcionamiento de esto, y no pues en este gobierno. Ese libro creo que es del año 2016, tal vez registraba un poco la relación entre el gobierno y el Congreso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y el otro es pues un clásico de la ciencia política de Colombia que se llama Clientelismo, que escribió el profesor Pacho Leal con Andrés Dávila, Ladrón de Guevara, hace por lo menos 35 años, que era el caso de clientelismo de un excongresista liberal que se llamaba Tiberio Villarreal, y pues que explica todo esto, que es bastante parecido, insisto en ello, o nuevamente insisto, corriendo el riesgo de que se me acuse de lo que sea, insisto en ello, que es bastante parecido a lo que Olmedo López describía. Y ahí las preguntas, digamos, es ¿quiénes son los responsables de qué? Porque
pues que este tipo de gestiones terminan en actos de corrupción es bastante probable, sí, es casi seguro, digamos, sí, en muchos de los casos terminan en actos de corrupción. Que los ministros suelen ceder a la presión parlamentaria, pidiéndole a funcionarios de otras entidades que atiendan las solicitudes de gestión de los congresistas, pues eso es también normal, digamos. La pregunta es si el ministro sabía o a ciencia y paciencia consentía que esos recursos que finalmente iban a terminar en la tesorería de algún municipio, porque entre otras cosas, aquí en todos los tres casos estamos hablando de recursos que se le giran a un alcalde, ¿no? Y que ese alcalde es el que tiene que hacer las gestiones, es decir, intervienen en la cadena como 15 personas. Y la pregunta es si el ministro en particular sabía, insisto, o consentía que esos recursos terminaran o efectivamente es que terminan en el bolsillo de alguien. Sí, lo que pasa, y no se hace la obra o lo que fuera. Esa es la pregunta. Lo que pasa es que esto es a cambio de un voto. Y ahí está el delito. Ahí está la transacción. Ahí está el delito. Se inventaron la emergencia. Permítame un segundo. Más allá de lo que no se la inventó el ministro Bonilla. No, un segundo, Héctor. Pero es que aquí hay dos cosas distintas. Antes de que Daniel, Aurelio, todos me están levantando la mano. Pero aquí hay dos elementos distintos. Uno... Espero que Aurelio no sea para acusarme de corrupto, pero bueno. No, tranquilo, ya. Que está levantando la mano. Pasamos la página. Mire... Y no, creo que nunca lo acusó de corrupto. Espero que esas asperezas queden limadas. Pero le decía, Héctor, aquí yo veo dos escenarios. Uno es el escenario macro en el que, es cierto, esto no ocurre solo en este gobierno y no se lo inventaron. El presidente Petro anoche lo dijo y lo justificó. Esto pasa hace 200 años. Lo que pasa es que cuando usted, a cambio de un voto, termina aprobando un proyecto sin tener la suficiente previsión, es decir, la transacción está ahí, a cambio de un voto, ¿usted entrega un contrato? ¿Eso no es un delito, Héctor? Otra cosa es lo que hagan con la plata en el terreno, en el territorio, es otro delito, pero aquí, ¿cambiar votos por contratos no es un delito? Yo le acabo de describir, Ricardo, lo que ocurre en la vida de verdad en este tipo de casos. El ministro llega a la comisión interparlamentaria o a cualquier comisión del Congreso a pedir pues que voten en favor del proyecto que él esté presentando o de la solicitud que esté haciendo. Y la respuesta de los congresistas, o al menos de algunos, suele ser: pero ministro, usted viene aquí a pedir el apoyo nuestro y en cambio nosotros presentamos unos proyectos en tal sitio, en el ministerio tal, en la entidad tal, y allá nadie nos atiende y nadie nos resuelve y tal. ¿Qué hace el ministro? Este y cualquiera otro. Pregunta por esa solicitud, coge el teléfono y le escribe al director de la entidad a decirle en qué va este tema, por qué no lo han atendido, qué es lo que ha pasado. Eso es lo que suele pasar. Si eso es un delito, ese delito lo cometen todos los ministros todos los días. Si eso es un delito, ese delito es permanente. El cuadro de los contratos viene de la Presidencia de la República. El cuadro se lo entrega Jaime Ramírez Cobo. Claro, porque los congresistas le dijeron al ministro y a las personas que trabajan con ellos en el apoyo de la gestión legislativa, mire, es que necesitamos que se gestionen estos proyectos en particular. El ministro Bonilla no es el que se inventa la emergencia, si fue que se la inventaron, como se dice. El ministro Bonilla no es el que lo hace, se lo hace un alcalde. Mire usted de la dimensión de lo que estamos hablando. El delito de la falsedad para tratar de robarse esos recursos lo comete un alcalde que expide un decreto y dice que hay una emergencia sin haberla. No, pero entre otras cosas, déjeme terminar con un par de cositas. El que promueve el delito, y ya para que Aurelio nos acompañe porque nos hemos extendido bastante, Héctor, el delito lo promueve Sneider Pinilla, porque el gobierno le dice: acomode lugar, entregue ese dinero, no me importa que lo que tenga que hacer. Y entonces resulta que en esos 3 municipios no hay emergencia. Remiende el proyecto. Pinilla tiene que decirles: pero señores, declaren la emergencia, porque sin esa emergencia yo no les puedo desembolsar los 92 mil millones de pesos. Claro, yo le insisto
yo le insisto, ese delito pudo haber existido, pero digamos que esté involucrado el ministro Bonilla, pues no está probado. El ministro Bonilla no parece, hasta ahora no hay ninguna prueba que haya dicho, bueno, invéntense en la emergencia o alguna cosa hagan. Pero entre otras cosas, solo déjeme hacer una última aclaración, Ricardo, para permitir que los demás intervengan. Tal vez la gestión más importante de la unidad de gestión de riesgo no es atender la emergencia, sino prevenirla. Entonces, buena parte del tema de que es que no había emergencia, pues no había emergencia, la unidad de gestión de riesgo en el 80% de sus proyectos financia proyectos de prevención de emergencia, no de atención de emergencia. El que dice que necesitan declarar la emergencia y pide que declaren la emergencia es Neider Pinilla, para poder desembolsar la plata. Sí, pero lo digo es porque aquí se ha dicho que en general, ¿cómo fueron a dar plata si no había emergencia? Es que la unidad de gestión de riesgo suele dar plata para prevenir. Pero Héctor, ahí también hay que focalizar la plata, porque la plata no alcanza para prevenir en todas partes, sino en donde hay criterios. Yo no estoy defendiendo este procedimiento. Aquí evidentemente hay un procedimiento clientelista y el clientelismo consiste en la transacción de favores por apoyo. En mi opinión, eso es un delito. Y si lo han hecho todos, todos deberían estar presos. Aquí hay una acción de clientelismo y la acción de clientelismo supone mala adjudicación de recursos públicos. Eso es un delito. Es el reclamo que con razón hace María Consuelo. Mala adjudicación de recursos públicos porque normalmente los recursos públicos en Colombia no se adjudican con criterios de carácter técnico, sino con criterios de carácter político. De esa manera, en mi opinión, cuando un presidente visita una región y alguien le pide, mire, presidente, que hay que hacer tal cosa, que hay que pavimentar tal vía, tal, y el presidente en medio del discurso dice, sí, pavimenten la vía. Nadie sabe en ese momento si hay un estudio que indique que eso es prioritario en vez de hacer el hospital o la escuela o lo que sea. Desgraciadamente, la asignación de recursos públicos 731, en Colombia Aurelio. Se hace así. Aurelio, 731, mi opinión, eso es un delito, y que lo hayan hecho otros los gobiernos o todos los gobiernos, como justificó anoche el presidente de la República, no quiere decir que no esté eventualmente cometiendo un delito su ministro de Hacienda. Tendrá que determinarlo la justicia. Aurelio. Gracias, Ricardo. Si algo ha caracterizado el debate en Blue Radio es que no hemos sido mañosos en esos 12 años. Y mañosos quiero decir que no le imputo al contradictor cosas que no ha dicho para tratar de ganar el argumento, que es exactamente lo que hace Héctor Riveros en esta mañana. Es decir, que yo le dije corrupto o insinué que era corrupto para callarme. Ni lo uno ni lo otro. Ni se lo dije ni me va a callar. Y no me va a callar porque aquí es evidente que hay un gobierno comprando votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a través de asignar contratos, algo que considera Riveros que es muy legal y que es simplemente del trámite del ejercicio parlamentario, que no debería hacerlo ni ayer, ni hoy, ni nunca. Eso no debería estar en la función parlamentaria. Es más, no está ni siquiera, cojamos la Constitución. Yo soy el ingeniero, Héctor es el constitucionalista. Cojamos en la Constitución, y la Constitución dice, son funciones de los parlamentarios ir a buscar contratos para resolver problemas en las regiones. Hasta donde yo sé, eso no dice en las funciones parlamentarias. Entonces, en las funciones, esa sí fue la que leí ayer. Esa Constitución sí leí ayer. Yo no me puse a leer el poco de ensayos que Héctor cita, ni además me voy a volver a poder oír la grabación de lo que dijo, que es otro ensayo más, fue su intervención sobre la justificación del clientelismo en Colombia. No, el clientelismo de por sí es corrupto, está en las funciones de los parlamentarios, está en la función de los congresistas. Cuando la Constitución estipula las funciones de parlamentarios, de representantes a la Cámara de Senadores, dice, papel de los congresistas es votar a cambio de que le den contratos los ministros o los funcionarios de las distintas instituciones. Hasta donde yo sé, eso no es. Entonces, digamos que lo primero es que eso no está en las funciones parlamentarias, que en Colombia lo volvieron función y lo acolitan Petro, Riveros, etcétera. Pues bueno, allá ellos, pero no están las funciones constitucionales establecidas. Y en segundo lugar, Olmedo López lo explicó. Porque es que yo no me leí ayer ningún libro, yo lo que volví fue a ver los chats del muy buen trabajo que hicieron nuestros compañeros de Noticias Caracol y que no creo que se deba demeritar. Lo que yo vi fue los chats donde el mismo ministro Bonilla le dice al señor Neider, ¿qué hubo pues de los contratos? ¿Qué hubo de los contratos? Y yo entiendo que eso era más o menos parecido a Teodolindo.
¿Se acuerdan de Teodolindo, las notarías? ¿Se acuerdan? No, entonces, no, resulta que Teodolindo votó el articulito a cambio de una notaría, pero eso está bien, que está muy bien que la señora que votó en Barrancabermeja para que le dieran un cargo en el Seguro Social y atendieran cosas Gidis en Barrancabermeja Medina. y votó el artículo. Gidis Medina, esa también actúa en esa misma función. Es que por el roto que está abriendo Riveros y Petro, por ese descosido, No, pues es se que hace un roto y una por ahí- tronera por ahí que se permiten van, todo, por ahí se acaba todo. Por ahí se va Andrés Y yo, Felipe y Arias, qué por pena. ahí se va Sabas Pretel, por ahí se va Diego Y Palacio. claro, y qué pena, yo no estoy dispuesto a darle el visto bueno a eso. 7:35 Yo minutos, no estoy Daniel. dispuesto. Perdón. Si hay aquí en esta mesa, ¿quién le da el visto bueno a eso? Que lo haga Yo creo que a ciencia nadie, y conciencia. yo no le doy el visto creo bueno que a nadie eso. en esta mesa, Aurelio, le está dando el visto bueno a esas prácticas. Daniel, 7:35 Ricardo. minutos. Ricardo, mire, los que han tratado de defender al gobierno, casi que una cosa indefendible es con dos argumentos. Primero, los contratos no se firmaron, esos 3 contratos no se firmaron. La razón por la que no se firmaron es que estalló el escándalo de los carrotanques y se prendió la lupa y el radar sobre lo que se estaba haciendo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Por eso no se firmaron los contratos. Otra historia sería que hoy estuviéramos viendo que no, que alguien desde el gobierno dijo no, se bloquean esos contratos porque vemos que hay unas prácticas clientelistas que este gobierno no tolera. Y esa no fue la razón fue que estalló el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo y por eso no se terminaron firmando esos contratos. Y segundo, por mucho menos terminaron en la cárcel varios ministros que usted acaba de mencionar, por repartir contratos, entregar puestos, etcétera, a cambio de votos en el Congreso. Entonces, esa condescendencia que vemos que esto es una práctica normal, que siempre ha ocurrido, etcétera, ojalá entonces la hubieran tenido en el pasado con otras personas que sí terminaron pagando penas de prisión largas, bastante largas, por prácticas exactamente iguales o menores de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, digamos, dar volteretas argumentativas para decir que como esto pasaba antes y ahorita está pasando, entonces no tenemos que hacer nada. No, antes pasaba y terminaron ministros en la cárcel. Entonces la pregunta es la que usted hacía ayer, Ricardo. Las acciones de la Fiscalía. Ya por lo menos anoche entendimos que los están citando algunos ministros a interrogatorio. Ojalá estas investigaciones avancen porque esto no para imputando a Olmedo López y a Sneider Pinilla y al contratista que no recuerdo el nombre. Esto sigue y hay unos altísimos funcionarios del gobierno involucrados que presionaron con muchas suspicacias, con muchas fechas que coinciden, con municipios que coinciden, para que se inventaran una tragedia que no había, unos desastres naturales que no había en unos municipios, para comprar los votos de congresistas en el Congreso para asignar unos recursos presupuestales. Y esto Ricardo, debería ir hasta sí. sus máximas consecuencias. Si se demuestra que Álvaro, el ministro de 7:37 Hacienda, minutos. que el ministro de Hacienda es cómplice en un crimen que sabía que el destino de todo este contratación y traslados presupuestales era para cometer un crimen, pues tiene responsabilidades, cómplice, y lo demostrará la justicia. Esto solo lo puede hacer la justicia, eso no lo puede hacer uno simplemente leyendo un mensaje que dice que no se ha hecho la gestión, y una asesora diciendo, aquí me dicen que tienen parado todo porque no mueven esto. Eso pasa todos los días en el Estado. Esto no es defensa del gobierno de Petro, ni volteretas argumentales, porque una cosa es que haya un delito y otra cosa es que por volver todo simplemente Petro o no Petro. Este problema del clientelismo viene sucediendo hace muchos años. En las elecciones pasadas, yo me acuerdo que trataba de diferenciar los candidatos presidenciales que recibían apoyo de ese clientelismo corrupto y los que no. Y me decían que no, que eso no importaba, que un candidato podía llenarse de todos los bandidos apoyándolo y eso no importaba porque aquí así funcionaba todo. Entonces, este es un problema estructural de fondo. Hay una línea delgada entre lo que pasa en los congresos, que es gobiernos que tratan de complacer a congresistas poderosos para que no les bloqueen iniciativas parlamentarias importantes, y otras cuando ya se llama lo que ustedes dicen comprar congresistas. Todo gobierno vive en la función de presionar congresistas con argumentos, con puestos y lo que se llama contratos, que es con asignaciones presupuestales detalladas para ciertas regiones donde los parlamentarios tienen un interés. En este caso, pues se habla de emergencias
y eso le facilita mucho a los congresistas presionar al gobierno diciendo aquí hay una emergencia y las instituciones no se están moviendo rápido, ministro ayúdeme a que eso se tramita, y los ministros empujando a las entidades diciendo hombre, tengo parado los créditos de la nación que son fundamentales para que el Estado funcione por cuenta de que me dicen que ustedes allá no han suscrito un contrato, ¿qué hubo del contrato? Entonces, es cierto que en la unidad de riesgo se han cometido unos delitos graves, pero no es lo mismo una gestión que entregarle maletas a un congresista. Entonces hay que tratar de hacer esa línea, porque si no se termina volviendo un mundo donde da lo mismo hacer gestión que ser un bandido, y por unos chats no se puede llegar a semejantes conclusiones. No, que el ministro de Hacienda tiene que dar explicaciones, claro. Sí. Si la justicia prueba que él sabía que todas esas gestiones era para cometer delitos, pues se tiene que ir para la cárcel. Si no, no. 7:40, sí señor, tiene toda la razón. Me está recordando un oyente, Luis Ernesto, para finalizar, porque tengo más noticias, hay información desde Venezuela, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, hay mucha información en desarrollo hasta ahora. Pero me está recordando un oyente la condena contra Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, porque recibieron notaría, recibieron puestos a cambio de el voto por la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Miren lo que dice la sentencia en ese momento, Luis Ernesto. Claro que el señor Avendaño Castellanos, refiriéndose al doctor Teodolindo Avendaño, ya fallecido, podía tomar la decisión soberana, en ese momento representante a la Cámara por el Valle del Cauca, podía tomar la decisión soberana de votar a favor o en contra de esa iniciativa. Eso no admite discusión, hablando de la reelección presidencial. Lo que sucede es que su cambio repentino de postura frente al tema, vinculado al compromiso previo de apoyar el archivo del proyecto, ha servido como hecho indicador de los compromisos previos adquiridos con anterioridad. Ahí se materializa el cohecho. Ahí se materializa el cohecho en el caso de Teodolindo. Es que miren, yo creo que hay que diferenciar, y yo estoy en esto con Héctor y con Álvaro, y es no podemos convertir el hecho de que un congresista haga gestión por llevar una vía a su departamento en un acto de corrupción. Y puede que a uno le guste o no ese sistema de priorización, puede que uno pudiera hacer un mapa de dónde se necesitan vías y con ese criterio se distribuyera la plata, puede que eso fuera lo mejor, pero así no funciona, no en Colombia, en ningún país del mundo que tiene democracia, porque el que gana las elecciones, el que vota en el Congreso, puede hacer mejor gestión por su departamento que el que no. Pero dicho esto, no podemos tampoco ser indiferentes a un hecho innegable. ¿Por qué escogen esos departamentos? ¿Por qué escogen esos proyectos? Porque están sentados en una comisión que es importante para el Ministerio de Hacienda, que es la Comisión de Crédito Público. Segundo, ¿por qué escogen mandar no una vía o un hospital? Porque si mandan una vía o un hospital, pues no están exentos de la Ley 80, tienen que hacer licitaciones. ¿Por qué escogen la unidad de gestión del riesgo? Aunque no haya riesgo, ¿por qué fabrican aparentemente un riesgo que no existía? Porque en la unidad de gestión del riesgo los recursos se entregan con contratación directa después de un proceso mucho más abreviado que el de la Ley 80, y seguramente, y como lo ha demostrado las investigaciones, eso es utilizado por corrupción. Entonces, no juntemos las cosas. Si hay muchos indicios de algo irregular, y que yo, que he defendido al gobierno en esta mesa, pues no puedo desconocer. 7:42 minutos, la encuesta, el sondeo, mejor porque no es encuesta, el sondeo a esta hora de la pregunta que hicimos en nuestras redes sociales tiene los siguientes resultados. ¿Considera que la labor del ministro de Hacienda es gestión parlamentaria o posible corrupción? Posible corrupción 91%, gestión parlamentaria 9%. La justicia, María Camila, la justicia, Felipe, tendrá la última palabra. La justicia, que ya abrió una investigación preliminar, Ricardo, pero fíjese que apelando a los hechos históricos, yo tiendo a respetar la presunción de inocencia, por supuesto, del ministro Bonilla, pero los chats son un indicador de hacia dónde va o cómo casa cada una de las piezas del rompecabezas, mirando, por supuesto, la declaración del señor Olmedo López. Y me acuerdo, por supuesto, del famoso episodio, ¿se acuerda cuando Yidis Medina dijo que el expresidente Álvaro Uribe se le arrodilló en un baño para pedirle que votara a favor de la reelección? ¿Por qué le creemos a unos y a otros no? Aquí hay chats y hay, por supuesto, declaraciones de Olmedo López, que no era un hombre de oposición, era un hombre, y sacó en la Corte Suprema de Justicia su credencial del M19, un hombre del pacto histórico, un hombre de izquierda. Será la justicia la que determine, Felipe. Sí, y acuérdese, en el caso de Yidis, por mucho menos acabó condenado el ministro Sabas Pretel, ¿no? Es que Felipe, entonces, por mucho menos. Ahí empezamos. Sin que yo esté diciendo que el doctor Bonilla sea un criminal, porque yo también, como María Camila, pues asumo que hay una presunción de inocencia, pero por mucho menos acabó
Sabas en la cárcel, ¿no? Es que ahí está el tema, Felipe, y no se ha podido delimitar, y veremos cómo actúa la justicia, la delgadísima línea que existe entre la gestión parlamentaria y cuando eso pasa a ser un delito, cuando eso pasa a ser corrupción.